Qué bueno es que usted esté en la casa del Señor, y que esta mañana, una vez más, aquellas padres que llegan un poco más tarde, les deseo feliz Día de las Madres, ¿verdad? Que puedan realmente disfrutar de la presencia de Dios, que es el mejor regalo que puede recibir una madre, tener la presencia del Señor en sus vidas. Este día vamos a estar viendo Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28. Estaremos hablando del amor de una madre. Amén. Así que si lo va encontrando en su Biblia, me va dando un amén para ver esa palabra de Dios que tiene hoy Dios para usted. Cuando ya lo tenga, me avisa, me da un amén para que yo pueda entenderlo. Aleluya. ¿Ya lo tenemos? Mateo 15, versos 21 al 28. Aleluya. Dice así la bendita palabra de Dios, la cual leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, la cual clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no les respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciéndole: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de las casas de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Oremos. Padre Celestial, venimos ante ti, Señor, para suplicarte que esta palabra tuya nos ayude a entender el amor de una madre, que nos ayude a comprender lo que de verdad significa e implica en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenido Espíritu Santo, lo necesitamos. Todos podríamos tener nuestra propia definición de lo que es una madre. Pero sin lugar a dudas, una mujer nunca sabe cuál es su fuerza, no conoce cuán grande es su valentía, no conoce hasta que es capaz de hacer algo que la convierte en madre. Lo que significa ser una madre lo encontramos en la palabra de Dios. Y muchas veces cuando predicamos, casi siempre hablamos de las grandes mujeres del pueblo de Dios. Entre ellas predicamos de Jocabed, la madre de Moisés, de María, la madre de Jesús, de Eunice, madre de Timoteo, etcétera, etcétera. Pero en este día, Día de la Madre, vamos a reflexionar sobre la vida de una madre en particular, una madre que no era parte del pueblo de Dios. No era judía. Esta madre era cananea, gentil. Pero podemos ver su gran amor por su hija y su gran fe, que impactaron a nuestro Señor Jesucristo. Esta madre tenía una hija
Y dice la Escritura que estaba gravemente atormentada, sufriendo. Y esta madre es alguien que estaba dispuesta a dar todo por la vida de sus hijos. Hay una historia que ilustra el amor que demuestran las madres cuando ven a sus hijos en posición de peligro. Ella no era del pueblo de Dios, pero sin embargo imploró y no le importó ser vista de menos, no le importó ser criticada, no le importó ser menospreciada. Y podemos ver en la historia, y quizás en la vida de muchas mujeres que quizás están aquí, que han estado dispuestas a ser echadas de casa de sus padres por amor a ese hijo que estaban esperando. Madres que han estado dispuestas a enterrar sus sueños para hacer realidad el sueño de sus hijos. Es decir, madres que están dispuestas a hacer cualquier sacrificio por amor de sus hijos. Esas son madres. Es una madre que siente el dolor de sus hijos como dolor propio y no se queda cruzada de brazos. Vivimos tiempos en que se ha perdido esa sensibilidad emocional del amor familiar por los hijos. Y eso me refiero tanto a las mamás como a los papás. Y a los hijos son algo más, pero de verdad no se ve el amor, el cariño. Sacrificamos el bienestar de los hijos por nuestro propio bienestar, por nuestra propia apariencia, en vez de buscar el bien de nuestros hijos. Esto demuestra que nos falta amor, nos demuestra que hace falta un cambio de corazón, que hace falta quitar ese corazón de piedra y poner un corazón de carne donde el Señor ponga la sensibilidad de su Espíritu Santo para que de verdad amemos a nuestros hijos. Creemos que con comprarles cosas o darle cosas es suficiente. No es así. Una verdadera madre no se cruza de brazos. Hubo una madre que hizo con sus zapatos lo que su hijo no pudo hacer con sus puños. Su hijo era un boxeador y estaba perdiendo un combate de boxeo, y por paliza. Varias veces lo habían tirado al piso y había recibido el conteo de protección. Y ya casi al final de la pelea, en uno de sus asaltos, su rival le estaba arrinconando y le estaba propinando una gran paliza. Cuando de repente de allá de las últimas gradas salió una pequeña mujer y se la arregló para pasar entre los guardias de seguridad y subirse al ring con zapato en mano. Y antes de que nadie pudiera reaccionar, aquella diminuta madre golpeó repetidas veces con el zapato al oponente de su hijo, le abrió la cabeza, necesitó atención médica, dejándole sin ganas de seguir en el ring, por lo cual se tuvo que bajar. Al bajarse, los jueces le dieron ganador a aquel que estaba perdiendo por abandono de la pelea. Es decir, que el hijo ganó la pelea ayudado por su mamá. ¿Fue eso justo? Claro que no. Pero aquella madre no pudo aguantar más el castigo que le estaban dando a su hijo e intervino más allá de las reglas del deporte, porque ella sintió la llamada a realizar algo a favor de su hijo. Eso es una madre que busca siempre realizar algo a favor de su hijo, más allá de que estén bien o estén mal. Esto nos hace ver que el amor de una madre es indetenible. ¿Quién detiene el amor de una madre? Cuando ve a sus hijos en una condición de enfermedad, de peligro, ellas son las que actúan más allá de las circunstancias. De igual manera, la historia de la madre cananea que nos presenta Mateo es digna de ser colocada en la galería de los hombres y de las mujeres de fe. ¿Por qué? Por su indetenible amor, por la condición en que vivía su hija. Ella no fue desanimada ni siquiera por el mismo Señor Jesús,
que lo hizo intencionalmente ni por los discípulos. Ella es un ejemplo en la Biblia para todas las edades, que nos recuerda el amor de una madre. Está lleno de intrepidez, de determinación, de superación, que supera las pruebas y las crisis con tal de lograr sus objetivos para sus hijos. Dice la Biblia acá en el versículo 22 que había una mujer cananea que había salido de aquella región y que clamaba delante de Jesús, diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Es decir, esta mujer rogaba, esta mujer clamaba, imploraba, y no era para menos. Tenía una hija sufriendo, la cual era gravemente atormentada, y ella pedía que el Señor tuviera misericordia de ella. Y con ello podemos comprender el amor de esta madre, de esa madre para con su hija. Es que el dolor de su hija era su propio dolor. Por eso pedía misericordia, no para su hija, sino para ella. Porque el dolor de su hija estaba en ella también. Ninguna persona en el mundo puede sentir como el propio dolor de otra persona, como lo es el corazón de una madre. No es fácil. Es cada enfermedad, cada fracaso, cada tristeza, cada tropiezo, traspasan el corazón de una madre. Es decir, lo siente en carne propia. Es que una madre nunca está tranquila mientras tenga un hijo pasando por alguna tribulación, por alguna crisis, por alguna circunstancia. Es decir, una verdadera madre no puede mantener su corazón indiferente cuando sabe que el fruto de su vientre se queja, llora o gime por algún pesar. Es allí donde las fibras de su ser se conmueven. Es decir, cuando están en presencia de la impotencia, al no poder hacer algo más para aliviar la pena del ser que ama. Y esto es así porque el corazón de una madre va más allá de una simple lástima, porque el amor de ella no es solo un amor compasivo, es un amor que salta de las palabras a la acción, hasta lograr aquello que aliviará el dolor y ayudará a sus hijos. Y es una de las primeras cosas que vemos en esta historia, en la forma como esta mujer hace suyo el sufrimiento de su hija. Dios nos ha dejado esas personas llamadas madres para que sean sus manos, sus ojos, su boca, para cada uno de nosotros, los hijos, porque nadie más siente el dolor de un hijo que la madre, aunque tristemente muchas veces los hijos no lo tomamos en cuenta. En nuestro texto hay dos expresiones que revelan la angustia por la que esta pobre madre estaba pasando. La primera está en el verso 22, cuando ella dice: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. La otra está en el versículo 25, donde ella se postra y dice delante del Señor: socórreme. Es decir, que una madre, una verdadera madre, no se rinde por sus hijos. Y ella no solo había oído hablar de Jesús y de su poder, sino que descubrió que Él era también el Mesías. Descubrió que solo el Hijo de David podía tener misericordia. Se dio cuenta que ese hombre llamado Jesús tenía el poder para traer a su hija a un estado de paz. Y aunque esa madre clamó por misericordia para ella,
Notamos en la Escritura que en lugar de misericordia recibió un silencio de parte del Señor Jesús y recibió el desprecio de los discípulos que le decían al Señor: mándala a callar. Pero ella, como buena madre, no se rindió. No se dio por vencida, porque era la vida de su hija la que estaba en juego. Mis hermanos, una verdadera madre no se rinde cuando ora por sus hijos. Una verdadera madre no se rinde cuando aconseja a sus hijos. Una verdadera madre no deja de orar aunque las oraciones que llegan no se manifiestan de inmediato. Una madre no deja de clamar, no deja de esperar, no deja de confiar que sus oraciones serán contestadas. No importa la situación por la que está pasando el hijo, no importa cuán difícil sea, ella nunca se rinde, nunca deja de luchar por ayudarlos, nunca pierde la fe en Dios, en que Dios obrará un milagro para ellos. Aunque esta madre era gentil, despreciada por el pueblo de Israel, ella tenía la esperanza en el Mesías, del que tanto hablaban los judíos y esperaban. Y siendo una mujer cananita, tuvo que haber oído la historia acerca del poder de Dios, que sacó de su tierra a sus primeros habitantes para establecer allá a Israel como parte de una promesa. Esa mujer, esa madre, tenía la certeza, la seguridad, que Jesús era el cumplimiento de la esperanza judía, la que ella hacía propia. Por eso en su fe, su petición fue directa: ten misericordia de mí. Enseñándonos que las misericordias hechas a los hijos llegan a ser las misericordias de los padres. Amén. Por cuanto ella sufría tanto como su hija, le suplicó a Jesús que la socorriera en aquel momento de tanto dolor y tristeza. El padecimiento de su hija era extremo. Cuando expuso su causa delante del Señor, le dijo: mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Lo que hemos tenido experiencia en lidiar con una persona endemoniada, podemos imaginarnos la escena de dolor que representa ver a una persona poseída. Y tal cual nos recuerda las palabras de Jesús cuando él dijo en Juan 10, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Satanás es el que nos roba la paz, el que nos roba el gozo, las esperanzas, no solo a los padres, sino a nuestros hijos. Y Satanás continúa intentando sus planes, porque él no ha cambiado. Él sigue destruyendo vidas jóvenes. Su poder sigue vigente en el día de hoy, en otras dimensiones, pero su fin es el mismo. El ejemplo de esta madre nos hace ver la importancia de interceder a Dios por nuestros hijos. O sea que, mis hermanas, usted preocúpese más por instruir a sus hijos en la palabra de Dios, en el temor de Dios, en la reverencia de Dios, que en prepararles, en vestirles y darles un montón de cosas que son superficiales. Preocúpese por el interior de su hijo, de su hija. Preocúpese en que tenga temor y reverencia de Dios, no en su apariencia. Porque todo eso es pasajero y eso la palabra de Dios le llama vanidad de vanidades. Pura vanidad. Y con vanidad no iremos al reino de los cielos. Iremos con Cristo en nuestro corazón. Necesitan nuestros hijos tener a Cristo en su corazón.
Necesitan nuestros hijos ser enseñados en la palabra de Dios, para que cuando el enemigo quiera aprovecharse de ellos no tenga lugar. Es decir, que usted es la carta abierta, querida mamá, y también, querido papá, usted es la carta abierta para sus hijos. Usted le demuestra con sus acciones cuánto amor de verdad usted tiene por ellos. El amor, oídos, no son palabras, el amor son acciones. No se le olvide, ¿verdad? Aquí encontramos una buena madre que ama a su hija. Y vemos que ante su pedido, en el versículo 23, Dios, Jesús, no les responde palabra. Y todavía se acercan los discípulos, rogándole al Señor, al Maestro, diciéndole, despídela, porque hace voces tras nosotros. Es decir, que la madre venía detrás de Jesús, rogando, implorando, implica que lo dijo más de una vez. Qué tremenda prueba para esa madre. El silencio de Jesús. Los discípulos pidiendo que la echen del lugar, mostrando la falta de sensibilidad hacia el dolor y la necesidad que ella tuvo. No tenían compasión de lo que ella estaba viviendo. Y eran los discípulos de Jesús. Pero que hay una enseñanza, que a veces podemos estar muy ocupados con los asuntos espirituales, al grado de pasar por alto las necesidades espirituales de los que están a nuestro alrededor, sea por prejuicios o simplemente por los inconvenientes que originan. Es decir, tenemos que ser receptivos a que el mensaje de Dios, dígalo conmigo, es para todos. Y esforzarnos en no desechar a los que son diferentes a nosotros. Una simple lectura de esta historia nos muestra algo insólito frente a la terrible pena que atravesaba esta pobre mujer. Pese a que Jesús siempre atendió a la gente, siempre tuvo tiempo para ellos, siempre trató de cubrir sus necesidades. Cuando uno mira la vida de Jesús, vemos que nunca dejó a alguien esperar por su respuesta. Nadie se fue de su presencia, jamás, sin ser tocado por su gracia y por su misericordia. Es más, casi siempre le vemos provocando alguna conversación y teniendo compasión por los atribulados por Satanás. Sin embargo, aquí le vemos un tanto indiferente. Dice el versículo 23 que no les respondió palabras. Jesús sabía de su dolor. Jesús había oído su petición. Jesús sabía de dónde provenía esa mujer por su omnisciencia. Él sabía el tormento de la muchacha y la terrible condición de lo que es una persona poseída por un demonio. Ante el silencio de Jesús y la oposición de los discípulos, esta madre bien pudo haberse regresado cuando escuchó, o mejor dicho, cuando se dio cuenta que Jesús no le daba una respuesta. Yo me imagino que en ese momento debe haber habido tristeza, angustia en su corazón. Y yo pienso que fue el momento en que tocaba fondo, porque se estaba dirigiendo a aquel que ella ponía su fe, aquel que podía libertar a su hija, pero se encuentra con un Mesías que no le da respuesta. Allí está una madre con gran dolor, sin entender el silencio de Jesús, y todavía escuchando a sus discípulos que decían, despídela, porque da voces tras nosotros. Pero esa madre, mis hermanos, no se limitó frente a lo que pareció inaudito, increíble. Ella siguió adelante con su búsqueda. No sabemos cuánto tiempo llevaba su hija padeciendo. Seguro que la madre había pasado noches en vigilia,
escuchando los gemidos, viendo las contracciones del rostro de su hija, que producía aquel demonio. Así que cualquier tiempo que pudiera esperar ahora no sería nada comparado con lo que ya había sufrido. Así que esta madre no se da por vencida. Siguió clamando, siguió orando, siguió inquiriendo con diligencia, porque ella estaba frente al Salvador para su hija y no iba a renunciar en su búsqueda. Y aquí tenemos una gran enseñanza para la vida, que esta madre se mantuvo en intersección por su hija, más allá de las circunstancias, más allá de lo que ella oía y veía. Mira, Dios no permite, mi hermana, mi hermano, una prueba en nuestras vidas, a menos que Él tenga un propósito. Él no envía tormentas, pero las utiliza. Eso nos enseña que cuando vienen tiempos difíciles, debes saber que esto no fue permitido para destrucción, sino para promoverte. Aleluya. Es verdad que la fe de esta mujer fue probada, pero ella descubrió el poder que hay detrás de la súplica. Ella descubrió que la falta de una respuesta al momento no significa una total negativa divina, porque aquí hay un ejemplo de una madre que por amor a su hija no disminuyó la intensidad de su súplica. Solo el amor de una madre es capaz de hacer esto. A ella no la vencen las circunstancias. Para ella sus hijos son un tesoro sin precio. Por sus hijos ellas son capaces de esperar todo el tiempo que sea necesario. Uno diría, pero ya con eso era suficiente, con el silencio del Señor, para que esta mujer se hubiese retirado desilusionada al ver que Jesús seguía su camino y no atendía su llamado. Pero como alguien que no tiene más alternativas, pues esta era su única oportunidad para salvar a su hija. Esa mujer venía detrás de Jesús al principio, pero ahora se adelanta, dice la Escritura, y se postra delante de Jesús. Y le dice, Señor, socórreme, ayúdame. Es decir, esa mujer corrió y se postró delante de Jesús con un clamor. Y ante eso Jesús rompe su silencio. Y cuando ella espera la palabra de ánimo, la palabra de sanidad, espera la liberación de su hija, Jesús le da una respuesta que nos desconcierta, que creo que ella jamás hubiese esperado. ¿Qué le dijo Jesús? No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¡Qué tremendo! Yo no sé qué hubieses hecho tú, qué hubiera hecho yo ante una tremenda respuesta de ese tipo. ¿Cómo habríamos reaccionado ante ello? ¿Nos hubiéramos quedado ahí esperando algo de Jesús? Es que la respuesta de Jesús fue como cortarle la esperanza. Esa respuesta era como para desanimar a cualquiera. Pero no, a esta madre que va más allá de las palabras, se mantuvo firme en la fe. Tenía una fe inquebrantable. Y eso es lo que Jesús va a admirar después. Que esa fe fue sometida a la más alta prueba que alguien puede resistir. Yo hablo con los jóvenes ayer en el tiempo de oración, que nuestra fe tiene que ser probada. Y la fe de esta mujer fue probada. Porque lo que le estaba diciendo Jesús, que ya no puede recibir un favor. Porque tú no eres de la familia. Eres gentil, no eres judía. Por lo tanto, no puedes comer el pan de la familia. Por eso le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y tirarlo a los perrillos.
Esa respuesta yo creo que ella no la esperaba. Pero la fe de esta madre no se quebró. No